En el tranquilo pueblo de Garza, Arkansas, donde el sol de 1977 pintaba las mañanas con un dorado suave y las tardes con tonos de despedida, la vida de Marcus Freeman, entonces de 17 años, se volcó por completo. Su padre, el reverendo Elijah Freeman, un pilar de fe y rectitud para la comunidad negra local, desapareció sin dejar rastro. Nadie en Garza había visto algo parecido. Un hombre tan íntegro, tan devoto, simplemente esfumarse, dejando atrás una familia desolada y una congregación en 1900. Shock. La Iglesia Bautista Misionera Monte Olivo, que Elijah pastoreaba con tanto cariño, quedó huérfana de su voz, y las preguntas que flotaban eran tan densas como la niebla matutina sobre los campos de algodón. El dolor de la ausencia se transformó en una llaga profunda en el alma de Marcus, quien se vio perdido en un laberinto de luto e incertidumbres. La fe que su padre había plantado en su corazón comenzó a marchitarse, reemplazada por un vacío que parecía insuperable. Los años se arrastraron, cada uno trayendo consigo más preguntas que respuestas, y la esperanza de reencontrar a su padre se desvanecía con cada amanecer. Marcus creció, se hizo hombre, pero el niño de 17 años que lloraba la pérdida de su padre nunca lo abandonó. 25 años pasaron, y el calendario marcaba el 2002. Marcus, ahora con 42 años, cargaba el peso de esa desaparición como una sombra persistente. Su fe, antes una roca, se había desintegrado en pedazos. Fue entonces cuando lo inesperado sucedió. El teléfono sonó, y del otro lado de la línea, una voz femenina se presentó como la detective Sarah Miller. Las palabras que siguieron electrizaron a Marcus. Un leñador había encontrado una bolsa vintage de Adidas, conteniendo la sotana pastoral y la Biblia de su padre, enterradas bajo un tocón de árbol en un área remota del bosque. La noticia, como un rayo en cielo azul, rasgó la oscuridad que envolvía la vida de Marcus. Una oleada de emociones lo invadió. La esperanza, antes dormida, se reavivó con una intensidad casi dolorosa. Pero junto con la esperanza, llegó el miedo. La posibilidad de que su padre se hubiera suicidado o abandonado su vocación y su familia era un pensamiento gélido que le oprimía el corazón. El descubrimiento, lejos de ser un puro alivio, era una mezcla de promesa y terror. Decidido a limpiar el nombre de su padre y desentrañar el misterio de su desaparición, Marcus decidió que no esperaría a la policía. Su propia investigación comenzaría inmediatamente. Necesitaba respuestas, necesitaba paz y, sobre todo, necesitaba honrar la memoria de un hombre que, para él, jamás podría haber dado la espalda a su fe o a su familia. Ese día, 17 de abril de 2002, marcaba el comienzo de un viaje que transformaría su vida para siempre. La primera parada de Marcus fue la antigua iglesia de su padre, la Iglesia Bautista Misionera Monte Olivo. El olor a madera vieja y los ecos de sermones pasados llenaron el aire, evocando recuerdos que había intentado enterrar durante tanto tiempo. Fue recibido por el pastor Harold y el reverendo George, dos colegas de su padre que habían permanecido en la iglesia. Sin embargo, el encuentro, que Marcus esperaba que fuera de consuelo y cooperación, resultó extraño y evasivo. El pastor Harold, un hombre de semblante austero, parecía incómodo con la presencia de Marcus, desviando la mirada y respondiendo a las preguntas con monosílabos. El reverendo George, por su parte, intentaba forzar un aire de cordialidad, pero sus ojos inquietos delataban un nerviosismo latente. Las evasivas sobre el pasado y la desaparición del reverendo Elijah eran evidentes, y la intuición de Marcus, hace mucho tiempo ignorada, comenzó a sonar una alarma. Había algo mal, algo que estaban escondiendo. Mientras la detective Miller continuaba su investigación oficial, Marcus sintió que la verdad no se entregaría fácilmente. Necesitaba excavar más profundo, más allá de las superficies y las medias verdades. Ese
Regreso a la iglesia había plantado una semilla de desconfianza, y él sabía que necesitaba seguirla, sin importar a dónde lo llevara. La bolsa y la Biblia eran solo el comienzo. Días después, Marcus regresó a la iglesia, decidido a revisar los archivos antiguos. No había nadie alrededor, y se permitió explorar las habitaciones que una vez le fueron tan familiares. En la vieja oficina de su padre, entre pilas de documentos empolvados y libros olvidados, encontró un libro de finanzas de la iglesia. Era un volumen antiguo, con la cubierta descolorida, y las páginas amarillentas guardaban secretos que Marcus apenas podía imaginar. Al hojear el libro, el corazón de Marcus dio un salto. Entre los números y registros, identificó la caligrafía inconfundible de su padre. Había anotaciones, comentarios al lado de ciertas entradas que hablaban de mal uso del dinero y desvío de fondos. Más perturbador aún, Marcus notó que algunos nombres habían sido borrados, pero la tinta tenue y las marcas de presión del lápiz revelaban quiénes eran: Harold y George. El descubrimiento confirmó las sospechas de Marcus. Su padre no había abandonado la iglesia. Estaba a punto de exponer algo. Esos dos hombres, que se esquivaron de sus preguntas, tenían un motivo para el silencio. La intuición se transformaba en certeza, y la ira comenzó a hervir dentro de él. La imagen de su padre, un hombre de fe y principios inquebrantables, enfrentando la corrupción, surgió en su mente, trayendo un nuevo peso a su búsqueda de justicia. Mientras la investigación de Marcus se profundizaba, se encontró por casualidad en un antiguo cementerio en las afueras de Garza. El sol poniente proyectaba sombras largas y distorsionadas sobre las lápidas, y un aire de melancolía flotaba en el ambiente. Fue allí, entre las tumbas, donde divisó a un niño pequeño y pálido, con un semblante enfermizo, sentado solo. Su nombre era Robbie, y su mirada triste parecía reflejar la propia angustia de Marcus. Marcus sintió una conexión instantánea con Robbie, una empatía que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. El niño parecía frágil, y Marcus, movido por un impulso inesperado, ofreció ayuda. Robbie, con la voz baja y ronca, pidió que lo llevaran de regreso a la iglesia, ya que allí solía encontrarse con su abuela. Marcus, sorprendido, accedió, y los dos se dirigieron hacia la iglesia bautista misionera Monte Olivo. Al llegar a la iglesia, Marcus acompañó a Robbie hasta la puerta, pero al despedirse, un lapsus de memoria lo golpeó. Había olvidado las llaves del coche en la oficina de su padre, donde había encontrado el libro de finanzas. Pidiéndole a Robbie que esperara un momento, Marcus regresó a la iglesia, dejando al niño solo afuera, al acecho de las sombras de la noche que comenzaba a caer. Poco sabía Marcus que ese olvido accidental sería un punto de inflexión. Mientras él buscaba las llaves, Robbie, por curiosidad infantil, se asomó por una ventana lateral de la iglesia. Lo que vio lo dejó confundido y asustado. El pastor Harold y el reverendo George estaban cavando furiosamente una fosa poco profunda, bajo una vieja lápida de perro en el rincón más alejado del cementerio de la iglesia. Robbie, asustado por la escena inusual, observó a los dos hombres con una mezcla de miedo y curiosidad. Parecían desesperados, apurados, como si estuvieran tratando de deshacerse de algo rápidamente. El niño vio cómo desenterraban una caja de madera y, sin ceremonias, la arrojaban dentro de un gran y oscuro saco de basura. Su corazón latía acelerado y no podía comprender lo que estaba sucediendo. Marcus, finalmente encontrando las llaves, salió de la iglesia y divisó a Robbie con los ojos muy abiertos y el rostro pálido. «¿Qué pasa, Robbie?», preguntó Marcus, notando la aflicción del niño. Robbie, señalando la escena en el cementerio, susurró con voz temblorosa: «Están tirando cosas, señor, cosas extrañas». Marcus siguió la mirada del niño y vio la escena. Harold y George, en un frenesí, intentaban deshacerse de ese saco negro. Una ola de adrenalina recorrió a Marcus.
La imagen de los dos hombres actuando de manera tan sospechosa, en un lugar tan macabro, confirmaba sus peores temores. No dudó. Cogió el teléfono y llamó a la detective Sarah Miller, describiendo la escena y la actitud sospechosa de los pastores. La voz de Marcus transmitía urgencia y una convicción inquebrantable. La detective, que ya había llegado a algunas conclusiones independientemente, actuó rápidamente. Minutos. Después, las sirenas de la policía resonaron en el silencio de la noche, rompiendo la calma del cementerio. Harold y George, atrapados infraganti, con las manos sucias de tierra y el pánico estampado en sus rostros, intentaron deshacerse del saco, pero era demasiado tarde. La policía los detuvo, y el saco, ahora bajo custodia, revelaría los secretos que habían sido enterrados durante tanto tiempo. La detective Miller y su equipo abrieron el saco con cautela. La escena que siguió fue horripilante, pero para Marcus era la revelación de una verdad largamente buscada. Dentro del saco, envueltos en trapos viejos, estaban los restos mortales de su padre, el reverendo Elijah Freeman. Junto al cuerpo, los volúmenes de sus diarios y sermones de 1977, una prueba incuestionable de su vida y de su abrupta interrupción. La emoción se apoderó de Marcus. Las lágrimas, contenidas durante mucho tiempo, rodaron por su rostro mientras el dolor de la pérdida se mezclaba con el alivio de la verdad. Su padre no había desaparecido, había sido asesinado. Ese era el cuerpo de Elijah Freeman, la prueba tangible de una traición que había sido guardada durante décadas, la razón de su desaparición. Bajo la presión implacable de la policía, el reverendo George, derrumbándose bajo el peso de la culpa y la desesperación, confesó. Con voz quebrada y temblorosa, reveló la impactante verdad. En 1977, él y Harold habían asesinado al reverendo Elijah. El motivo era simple y cruel. Elijah estaba a punto de exponer el desvío de fondos de la iglesia y, aún más grave, sus prejuicios raciales, que él y Harold intentaban ocultar bajo la fachada de hombres de fe. La confesión de George fue un golpe devastador para Marcus, pero también un alivio. La verdad, por dolorosa que fuera, lo liberaba de la incertidumbre. Sabía que su padre había sido un hombre íntegro, que se negaba a compactar con la injusticia y la corrupción. Ese asesinato, un acto de cobardía y maldad, era la prueba del carácter de Elijah, quien prefirió morir antes que traicionar sus principios. George continuó su relato, detallando el acto horrendo. Habían enterrado el cuerpo del reverendo Elijah clandestinamente, en una fosa poco profunda en el cementerio de la iglesia, bajo la tumba de un perro, en un intento de ocultar el crimen y asegurar que nadie lo encontrara jamás. Para despistar aún más, la Biblia y la sotana de Elijah fueron escondidas en otro lugar remoto, el bosque donde el leñador las había encontrado. La historia de George era un testimonio de la crueldad humana y la desesperación de hombres que se veían acorralados por la verdad. La confesión arrojó luz sobre cada detalle, cada pregunta sin respuesta que había atormentado a Marcus durante un cuarto de siglo. Ese día, 17 de abril de 2002, marcaba el final de una búsqueda y el comienzo de una nueva fase. Con la verdad revelada, Marcus no solo encontró la paz que tanto buscaba, sino que también restauró su fe, ahora más fuerte e inquebrantable que nunca. La fe en su padre, que había sido manchada por la duda, resurgió con la certeza de que Elijah había sido un mártir de la verdad y la justicia. Ese hombre, a quien tanto admiraba, no había fallado. Había sido víctima de una traición. Marcus se aseguró de que se hiciera justicia. Harold y George fueron formalmente detenidos, y las pruebas recolectadas por la policía y el testimonio de George eran irrefutables. La comunidad de Garza, conmocionada por las revelaciones, comenzó un proceso de curación y reflexión. La Iglesia Bautista Misionera Monte Olivo necesitaba ser purificada, y la memoria del reverendo Elijah honrada. La historia culminó con la promesa de un entierro digno para el reverendo Elijah.
Su cuerpo, que había sido abandonado en una fosa poco profunda, finalmente encontraría el descanso merecido en un lugar de respeto. Marcus, en su nueva misión, prometió honrar el legado de su padre. Se propuso cuidar de Robbie, el niño que lo había guiado a la verdad, y ayudar a la comunidad de la iglesia a resurgir, libre de la corrupción y los prejuicios.